¿Por qué, verdad? Porque a nosotros no nos gusta, porque una de las cosas es que nosotros nos han enseñado o se nos ha predicado un evangelio que no es el evangelio de muerte y de resurrección. Cuando a nosotros se nos predica el evangelio de muerte y de resurrección, entonces nosotros llegamos a entender y ya no nos molesta cuando alguien nos dice o nos habla de lo que es el pecado. Amén. Porque ¿qué es lo que separa o qué es lo que separó a Dios, al hombre de Dios? Ese pecado. ¿Por qué hay tanta destrucción en la tierra, en los pueblos, a donde quiera que vemos? Por el pecado. Porque el pecado se levanta, el mismo Dios dice que el pecado se levanta en contra del mismo hombre. Por eso vemos tantas desgracias ahora, y lo hemos visto a través de la historia. Ahora, ¿pero qué hace, verdad, Satanás a través, verdad, de los medios? Decir, no, es que esto es obra de la naturaleza. ¿O no es así? Usted ve las noticias y no, es que la naturaleza ahora los ha tratado bien duro. Pero nunca se nos menciona que es el pecado el que nos está destruyendo. Dios nunca dice que la naturaleza es la que hace todas esas cosas. Dios dice a través de su palabra que es el pecado. Y por esa razón es que es necesario de que nosotros se nos hable entonces con la verdad. Amén. Una de las cosas que yo veo, ¿verdad? Ahora en día, es que la mayoría de personas no les gusta que les mencionen el pecado. Y eso no es solo de ahora, ¿no? Esto viene de tiempos antiguos, por decirlo así. Ya en los tiempos de los apóstoles, a las personas no les gustaba que les hablaran del pecado. Yo le decía a Lucy que por decir así, ¿verdad? Cuando los apóstoles comenzaron a predicar, ¿verdad? En especial el apóstol Pablo, que era estricto en estas cosas. Pablo podía predicar 45 minutos y el mensaje era por decir así, de 50 minutos. Pablo podía predicar 45 minutos y todo estaba bien. Absolutamente bien. ¿Por qué? Porque hasta ese momento Pablo no había tocado el pecado. Pero en esos 5 minutos, cuando Pablo comenzaba a decir por qué había venido Jesús, cuál había sido la causa, por qué había ido a la cruz, y que en él se nos da la oportunidad de que se nos perdone el pecado, la gente en esos 5 minutos era suficiente en la sinagoga para levantarse y irse. ¿Por qué? Porque se les hablaba del pecado. Ahora en día, usted va a ver a las personas, le van a decir que están necesitadas de amor. Sí. Todas las personas necesitan ser amadas, pero no con el amor de Dios, sino con lo que es el amor humano, con el amor que le llama humanista. No quieren el amor de Dios. ¿Por qué no quieren el amor de Dios? Porque el amor de Dios conlleva disciplina. El amor de Dios no es sin disciplina. No, el amor de Dios es con disciplina. Por eso les digo, no quieren el amor de Dios. Porque el amor de Dios nos demanda que tenemos que cambiar. El amor de Dios nos demanda que tenemos que dejar cosas que tenemos que dejar. Eso es el amor de Dios. Amén. No es como decir, el amor de Dios no lo va a decir, mira, yo te amo y ya lo que tú quieras de tu vida. ¿O cree usted que ese es el amor de Dios? No, ese es el amor del hombre. Ese es el humanismo. Por eso vea usted que ahora, como decir, aún en las predicaciones, el humanismo ahí está. ¿Cuántas predicaciones usted va a ver donde solo se predica la mala palabra, pero nunca se toca por qué cayó el hombre? ¿Qué es lo que le separa al hombre de Dios? No se predica casi eso. Por decirlo así, ¿verdad? Y nosotros siempre hacemos énfasis en esto, ¿verdad? En muchas iglesias no se habla de la iniquidad. Aquí le hablamos de la iniquidad. Aquí le hablamos del pecado. En otros lugares no se habla de eso. ¿Por qué no se habla de eso? Bueno, porque
piensan de que si hablan de lo que dice la Biblia, tal como lo dice, la gente se va a ir. Y así es. Porque la gente no busca el amor de Dios, la gente busca ser amada, pero no con el amor de Dios. Porque cuando nosotros deseamos, oiga bien, ser amados con el amor de Dios, porque Dios es amor, Amén. entonces nosotros sabemos de que vamos a recibir disciplina, vamos a recibir azotes, porque ese es el amor de Dios. O sea, el amor no nos deja vivir, el verdadero amor, oiga bien, el verdadero amor no nos deja vivir como nosotros queremos. El verdadero amor nos pone reglas. Amén, así es. Ahora, pero las personas ahora en día no, las personas hoy en día quieren ese amor que no les pone reglas, ese amor que no les prohíbe lo que están haciendo. De esa manera quieren vivir a las personas, pero ese no es Dios, ese no es el amor de Dios. Nosotros necesitamos, para poder vivir y no morir, nosotros necesitamos el amor de Dios. Ahora, pero ese amor sí nos va a corregir, ese amor sí nos va a direccionar, ese amor sí nos va a prohibir. ¿Por qué? Porque Él así es. O sea, ¿verdad? Es de esa manera, porque el Evangelio, ¿verdad? Lo que nos habla, ¿verdad? El Evangelio, toqué este punto, ¿verdad? Del Evangelio, ¿verdad? Porque le dije de que ahora en día la mayoría de predicaciones no hablan del pecado. No hablan de un cambio. No habla de que nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de ser, que tenemos que, aún dice la palabra, morir a nuestro yo, a nuestro ser, a lo que nosotros deseamos, a lo que son nuestros deseos para poder vivir. O sea, ese evangelio es el evangelio de la cruz. Ese evangelio que nos dice que tenemos que morir, ese es el evangelio de la cruz. Porque ¿qué es el pecado? El pecado es muerte. Por eso se le dice que, o sea, dice que es el evangelio de la cruz. ¿Por qué? Porque Jesús, para vencer al pecado, ¿qué tuvo que hacer? Morir. ¿Y por quién murió? ¿Por Él mismo o por nosotros? Para que nosotros tuviéramos vida. Ahora, pero nosotros, como Él murió por causa del pecado, ahora nosotros tenemos que también morir para poder vivir esa vida que Él nos dio. Amén. Amén. No podemos vivir si nosotros no queremos morir. Muchas veces la palabra, ¿verdad?, nos dice, donde hace, como decir, toma, ¿verdad?, al grano, por decir un grano de la especie que sea, y dice, ¿verdad?, que el grano para llevar vida tiene que morir. Amén. O sea, usted no siembra un grano de maíz y ese mismo grano va a salir. No siembra por decir así, una semillita de sandía y esa misma semillita va a salir. No, sale una matita, sale un tallito ahí y comienza a crecer. Así también es toda semilla. O sea, muere el grano, pero nace una nueva planta. Amén. Amén. De acuerdo a la semilla que se plantó. Amén. Así también nosotros, o sea, cuando nosotros, ¿verdad?, recibimos ese evangelio que es el evangelio de la cruz, nosotros, ¿verdad?, dice que tenemos que morir para que en nosotros nazca un nuevo ser, un nuevo hombre. Ya un hombre que ya no es de acuerdo a lo que antes éramos, sino de acuerdo a las cosas nuevas que Dios a través de su Espíritu nos enseña. Amén. Amén. Entonces, ¿ven? Y nosotros necesitamos eso. ¿Por qué necesitamos eso? Bueno, porque si no es así, nosotros no vamos a vivir, entonces no vamos a ver a Dios. Segundo lugar, no vamos a poder ayudar a los demás. ¿Usted sabe cuánta necesidad hay ahora en día? Necesidades por todos lados, porque no podemos decir, no, pues sucedió en tal parte esto, pero solo fue ahí. No, ahora no, hermano. En estos días que estamos viviendo, porque ya son los últimos días, usted oye decir cosas, como decir en un lado, oye decir en otro, que ahora sucedió algo aquí, mañana sucede otra cosa allá, y así estamos. Ya donde quiera están sucediendo diferentes clases de, por decir así, ¿verdad?, de destrucciones. Y bendito sea el Señor, porque imagina usted que aún en lo que está sucediendo, que por decir ese terremoto que sucedió en México, ¿verdad?, que fue tan fuerte. Pero ¿verdad que no hubieron tantas pérdidas humanas?
¿Ah? ¿No le parece eso sorprendente? Que un terremoto tan fuerte no haya causado tanta pérdida humana. ¿No le parece muy sorprendente eso que sucedió en Rusia? Que 6 ciudades sacudió eso que sucedió y que no hubieron, por decir así, grandes destrucciones. O sea, lo que está pasando no está bien. Si usted ve, son cosas graves. Pero sin embargo, Dios aún sigue teniendo misericordia. Amén. Amén. Aún en que estamos ya en los últimos días, Dios sigue teniendo misericordia. Porque las personas mismas lo pueden ver de lo que está sucediendo, aunque no lo quieran, no lo pueden entender, pero sí lo pueden ver. Por decir verdad, los mismos mexicanos saben de que en tal fecha sucedió un terremoto donde causó mucha destrucción. Y que fue verdad igual a este que pasó. No más. Menos. Más este que el otro. Por eso lo estoy poniendo así. Aún verdad, que fue un terremoto tan fuerte, no causó el daño que debió haber causado. Entonces, es para que nosotros, hermanos, comencemos a ver que el Señor sigue teniendo misericordia. Amén. Y que Él quiere que nosotros hagamos las cosas bien. Su deseo no es que el hombre perezca, su deseo no es que el hombre se destruya. Él quiere que el hombre se salve. Amén. Amén. Pero es el mismo hombre el que tiene que tomar la decisión conociendo lo que Él estableció desde un principio. Amén. Una de las cosas, ¿verdad?, que por lo cual, ¿verdad?, esta enseñanza, ¿verdad?, es que nosotros tenemos que conocer cómo es que comenzó el Evangelio. Y que si este Evangelio no se predica tal como comenzó, entonces no podemos nosotros, como decir, llevar a la persona a un arrepentimiento. Así que para eso, ¿verdad?, vamos a irnos al libro de Mateos. ¿De Mateo? Sí, el libro de San Mateos. Entonces, ¿verdad?, aquí vamos a ver, ¿verdad?, cómo es que el Señor, ¿verdad?, cómo comenzó el Evangelio. ¿Cuál es el mensaje? ¿Por qué es necesario hablarle a la persona con la verdad? Y no, ¿verdad?, por decir, predicar un evangelio donde se le predica que Dios lo va a bendecir, que le va a hacer esto, que lo otro, pero que no le va a hablar de pecado. No, Dios desde un principio habló de que teníamos que arrepentirnos. Amén. Ahora, póngase a pensar, si no tenemos pecado, si no cometemos faltas, entonces ¿de qué tenemos que arrepentirnos? No hay. ¿Ah? Si yo, ¿verdad?, no tengo pecado, ¿verdad?, si yo no cometo falta, si yo no ofendo a las personas, ¿verdad?, si no hablo el mal de las personas, entonces yo no tengo ningún clase de pecado. Entonces, ¿por qué Dios me va a venir a decir, Arnoldo, arrepiéntete? ¿Por qué desde el principio el mensaje, ¿verdad?, a través de aquella persona que le escogió para traer el mensaje del Evangelio, no está hablando de eso? Tenemos que entender eso y hacerle ver a la persona de que el Evangelio eso es. El Evangelio no se comenzó a predicar de otra manera, sino de esta manera, como está diciendo aquí en Mateo, 3. capítulo 3 y el verso 1. Ahora va, como dije, ¿verdad?, la mayoría de personas no quieren recibir este Evangelio porque no quieren, por decirlo así, que las personas les mencionen, o aquellos que hablan con la verdad, porque no todos, ¿verdad?, que hay muchos de que no hablan este Evangelio, pero sí hay algunos que sí hablan con este Evangelio, y entonces, ¿verdad?, esos son rechazados. ¿Por qué son rechazados, verdad? Porque las personas mismas van a decir, no, lo que nosotros necesitamos es ser amados, pero no que se nos hablen del pecado. No, hermanos, si queremos ser libres, tenemos que conocer la verdad. Amén. O sea, no podemos ser libres del pecado si no tenemos conocimiento del pecado. Para ser libre, nosotros tenemos que, por decir así, una simple enfermedad, ¿verdad? Puede ser así, una simple enfermedad. Nosotros necesitamos saber qué tenemos para que el doctor nos ayude. O sea, el doctor necesita saber por qué no tenemos aquella enfermedad, de dónde vino. Si es una herencia familiar o de dónde vino. El doctor tiene que saberlo, para poderlo tratar.
Ahora, también así es el pecado, hermano. O sea, nosotros tenemos que saber, conocer el pecado para poder tratar con él. Amén. Así es que vamos a ir, te dije, ¿verdad? Mateo capítulo 3 y el versos 1. Y vamos a ver, ¿verdad? Cuál fue el comienzo y cómo se comenzó a predicar el evangelio. Acuérdense, esto es bien importante. Que nosotros entendamos por qué sería que se comenzó a predicar el evangelio de esta manera y no como lo predicamos ahora en día. Porque esto es necesario, hermano, que nosotros lo establezcamos en nuestras vidas. Amén. Y al establecerlo, ¿verdad? En nuestras vidas lo estamos estableciendo en este lugar y en diferentes lugares. Porque dice que la palabra es espíritu. Amén. Entonces, ¿verdad? Nosotros necesitamos establecer esto para que esto, ¿verdad? Por decir, que las personas lo escuchan, ¿verdad? Hablar de esto y hablar de lo como está escrito, está establecido en la Biblia, en la palabra del Señor. Todas las personas siguen también haciendo lo mismo. Amén. ¿Por qué? Porque ya ha habido un lugar donde lo ha establecido. Amén. 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 Así que vamos a leer, ¿verdad? La autoridad del Padre a la luz del Espíritu. Amén. Amén. Y dice, en aquellos días, dice, vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Oiga bien, dice, en el desierto de Judea, ¿verdad? Ahí comenzó a predicar del Evangelio. Evangelio, que se le llama el Evangelio de Jesucristo. Porque ¿de quién venía hablando Juan? No venía hablando de los profetas, no venía hablando de él mismo, venía a hablar de alguien que venía, dice, tras de él. Así. Amén. Amén. Pero que aún dijo, es antes que mí. Así. Amén. Él así lo describió. Dijo que detrás de él venía alguien, pero no era segundo, ¿verdad? Para un segundo lugar, sino que era antes que mí. Dijo, es Era primero que yo. Primero. Entonces, ¿verdad? Dice ahí, ¿verdad? En el versículo 1, dice, en aquellos días, dije, vino Juan, dije, el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál fue la primera proclamación del Evangelio? Arrepentimiento. Ahora, ¿qué es arrepentimiento? ¿Ah? ¿Para qué Juan dijo arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado? ¿Juan estaba consciente que había pecado o no estaba consciente? Amén. Amén. Porque ¿de qué Juan estaba diciendo que se arrepintiera el hombre? ¿De la forma de vivir que tenía o era que o el hombre estaba viviendo correctamente? No, el hombre no estaba viviendo correctamente. Por eso dice ahí, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, ¿verdad? Cuando vemos este versículo y lo entendemos, ¿verdad? Y vemos que dice, ¿verdad? Que cuando dice así, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, entonces podemos ver nosotros, ¿verdad? Que tenemos que cambiar. Que necesariamente para pertenecer a ese reino nosotros tenemos que cambiar porque es un nuevo estilo de vida. Amén. No es la vida, ¿verdad? Nosotros no podemos vivir el estilo de vida que Dios nos ofrece haciendo lo que nosotros queremos. No, eso no funciona así. Eso no se mezcla también. ¿Por qué? Porque nosotros a veces podemos decir, no, yo soy cristiano, pero yo vivo como yo quiero. No, eso no es así, hermanos. Solo hay una manera de vivir de acuerdo al reino. Y ya es arrepintiéndose. Amén. Ahora, ¿qué es arrepentirse, verdad? Es dejar de hacer lo que estamos haciendo mal. Amén. Si yo, ¿verdad? Por decir así, ¿verdad? Me gusta criticar, yo tengo que dejar de criticar para poder entrar al reino. Amén. Si me gusta, ¿verdad? Por decir robar, tengo que dejar de robar. ¿Por qué? Porque eso no puede entrar al reino. Si a mí me gusta, ¿verdad? Por decir así, el soborno, ¿verdad? Eso tengo que dejarlo. ¿Por qué? Porque a Dios no le agrada eso. Si soy soberbio, ¿verdad? Eso tampoco nos entra al reino. Yo tengo que arrepentirme de eso y dejar de hacerlo. Porque arrepentirse es una cosa y dejar de hacerlo es otra. O sea, tengo que arrepentirme de aquello, pero para no volverlo a hacer más.
Ya no tengo que practicarlo. Porque yo tengo que entender que el temor de Dios tiene que estar en mí. Y el temor de Dios dice que es apartarse del mal. El temor de Dios dice que es dejar la soberbia. El temor de Dios es dejar la arrogancia. El temor de Dios es dejar el mal camino. El temor de Dios dice, porque Él dice que aborrece, dice, la boca perversa. ¿Y de qué hemos estado hablando? Todos esos pecados que he mencionado, todos esos pecados tenemos que dejarlos porque todas las cosas están en esa vieja manera de vivir, en esa vieja persona. Todos sus pecados se encuentran ahí. Por eso es que dice aquí el apóstol, Juan dice, arrepentidos, dice, porque el reino de Dios, de los cielos se ha acercado. Tenemos que arrepentirnos porque de otra forma no podemos entrar al reino de los cielos. Ahora pongan a pensar, ¿verdad? Si aún en una persona, ¿verdad?, que ya, por decir así, dice ser cristiano, hay todavía todas estas cosas. Ahora pongan a pensar en una persona que todavía no ha aceptado a Cristo o a Yeshua como su Salvador. Nosotros podemos ver, ¿verdad?, fácilmente quiénes éramos antes de conocer a Cristo. ¿Éramos perfectos? ¿Éramos rectos? ¿Estábamos llenos de defectos? ¿Estábamos llenos de pecado? No quiere decir que ya estamos absolutamente limpios, no. Pero es necesario que nosotros lo reconozcamos, porque desde el momento que nosotros reconocemos, entendemos que somos pecadores, ya tenemos algo ganado, porque ya lo hemos reconocido. Pero si la persona no reconoce, oye bien, si la persona no reconoce de que es pecador, entonces la persona no puede cambiar. Si la persona no acepta que es pecador y que necesita renunciar a esa clase de vida, no puede cambiar. Por eso es necesario, ¿verdad?, que nosotros le hagamos ver a la persona quién es. Quién es cuando está en el mundo y quién es una persona en Cristo. Es sumamente que nosotros le hagamos entender esas cosas a la persona y en lugar de decirle, mira, Dios te va a bendecir, Dios va a hacer esto por ti, va a hacer esto otro, no es necesario que le digamos, arrepiéntete. Ahora, ¿verdad? Claro que las personas que predican de esta manera van a ser rechazados, porque están predicando de acuerdo a ese evangelio, al evangelio de lo que es morir en la cruz. O sea, ¿verdad?, ese evangelio de la cruz no es fácil. Ese evangelio de la cruz cuesta predicarlo. ¿Por qué? Porque las personas que lo hacen son rechazados. Pero aquellos que no predican ese evangelio no son rechazados, son bienvenidos. Y la gente los sigue. La gente los admira. Pero no van a admirar a aquel que predica el evangelio de la cruz. Al que predica el evangelio de la cruz, no. A ese lo rechazan. Ni quieren oírlo. ¿Por qué? Porque está hablando algo que va en contra de los deseos de esa persona. Por eso, ¿verdad?, es importante que nosotros veamos y qué es lo interesante para Dios, qué es lo que a Dios más le interesa, porque a Dios no le interesa, por decir, los bienes de una persona. A Dios no le interesa cuánto tengamos. A Dios lo que le interesa es nuestras almas. Amén. Es lo único que a Él le interesa de lo que nosotros tenemos. Nuestras almas. Por eso el mismo Señor Jesús dijo, el mismo Dios Yeshua decía, ¿de qué le servirá al hombre si ganare todos los reinos de la tierra y perdiere su alma? ¿Qué dijo? ¿Podrá darle a cambio de su alma? Pues no hay ningún precio más que hacer lo que Dios dice. Por eso es que tenemos que valorar lo que es nuestra alma, hermano. O sea, nuestra alma es tan valiosa que Él mismo dijo, ¿de qué le serviría al hombre ganar todos los reinos de la tierra y perder su alma? ¿Con qué puede pagar? No hay precio, hermano. Precio humano no hay. Pero sí sabemos que hubo alguien que pagó el precio y que nosotros solo tenemos que obedecerlo. Amén. Amén. Amén.
Así, ¿verdad? Que no es difícil, ¿verdad? Sino que conozcamos la verdad, porque si nosotros, ¿verdad?, nos predicamos el evangelio donde no se nos habla de pecado, ese no es el verdadero evangelio. No, porque el verdadero evangelio comienza diciendo arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado. Amén. De esa forma comienza el evangelio. Así, ¿verdad? Que es necesario, ¿verdad?, que nosotros hagamos diferencia entre ese evangelio y los evangelios que ahora en día se predican. Amén. Pablo dijo, no es que hayan más evangelios, sino que el hombre ha fabricado otras clases de evangelio. ¿Para qué, verdad? Porque el verdadero evangelio no es bienvenido a las personas. Pero el evangelio, ¿verdad?, que se predica, ¿verdad?, que es fuera del verdadero evangelio, ese evangelio sí es aceptado. Por eso, ¿verdad?, nosotros tenemos que predicar el verdadero evangelio. Ahora, ¿verdad?, esta palabra, ¿verdad?, que estamos viendo aquí en este momento, lo he buscado, ¿verdad?, de la traducción del arameo al español, y así dice, arrepentidos. Lo busqué, ¿verdad?, del hebreo al español, y también dice lo mismo. O sea, no cambia. ¿Por qué era? Porque es un solo evangelio. Amén. Y de esa manera tiene que predicarse. Amén. O sea, va diciéndole la verdad a la persona, no negándole de que para entrar al reino necesita ser una nueva persona y que para ser una nueva persona necesita hacer un cambio. Y eso es arrepentirse. No podemos, ¿verdad?, negarle la verdad a la persona, porque si no le decimos la verdad, entonces la persona no va a cambiar. Si aún así, imagínese usted, diciéndole la verdad a veces, las personas rehusan. Pero vale más que nos digan la verdad a que nos digan una mentira. ¿Por qué verdad? Porque si nos dicen la verdad, esa verdad dice que tiene poder para poder hacer algo en cada uno de nosotros. Amén. Pero la mentira, no, esa lo va a cada día llevar a las tinieblas. Así es. O sea, una palabra que no venga de acuerdo a lo que la palabra del Señor dice, esa palabra nos va a desviar de lo que es la verdad. Por decir verdad, las personas, ¿verdad?, están conscientes de que necesitan ser amados. Pero no piensan, no entienden de que necesitan arrepentirse. Ahora, si nosotros queremos recibir el amor de Dios, tenemos que arrepentirnos. Amén. O sea, no podemos recibir el amor de Dios si no nos arrepentimos. Note bien, ¿verdad?, que las personas necesitan ser amadas, pero como le dije, no con el amor de Dios, porque el amor de Dios demanda cambios. El amor de Dios nos dice que cambiemos. El amor de Dios nos dice que nos arrepintamos. Entonces, ¿verdad?, ahí podemos ver de que Dios Él es el amor, porque no podemos decir Dios tiene amor, Dios es amor, Amén. pero ese amor, ese Dios tiene reglamentos, tiene mandamientos. Ahora, ¿verdad?, si nosotros no estamos de acuerdo a guardar los mandamientos, entonces no podemos vivir. ¿Por qué, verdad? Porque eso que es amor tiene mandamientos, tiene leyes. Por decir así, ¿verdad?, se habla, ¿verdad?, y decimos que son 613 mandamientos, solo nada más los más principales, no hablando de todo, pero son 613 mandamientos que tenemos que guardar para poder vivir. Porque la misma palabra dice que el hombre de que guarde los mandamientos vivirá. O sea, para poder vivir tenemos que hacer lo que la palabra del Señor dice. O sea, no podemos nosotros pensar vivir, tener esa idea que vamos a vivir sin guardar la ley de Dios. No, eso no tiene ninguna, por decirlo, no tiene ninguna lógica. Para poder vivir, tenemos que vivir de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos enseña. Ahora, ¿verdad?, vamos a ver, ¿verdad?, ya vimos aquí, ¿verdad?, que cuando se comenzó a predicar el Evangelio, ¿verdad?, dice, ¿verdad?, que comenzó de esta manera, ¿verdad?, Juan hablando va diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén.
Vamos a ver, ¿verdad?, de qué manera comenzó a predicar el Señor Jesús, el Señor Yeshua, a ver si cambió. O si ese fue el principio, a ver si Yeshua lo afirmó o no lo afirmó. Porque si el Señor Jesús no lo afirmó, yo les puedo decir, entonces prediquemos como queramos. Pero si el Señor Jesús lo afirmó, entonces tengamos cuidado. Amén. Vamos a irnos a Mateo, allí mismo, Mateo. Mateo. Pero al capítulo 4. Y aquí se lo voy a leer, ¿verdad? Está en las dos versiones, en la versión del arameo al español y del hebreo al español. Amén. Amén. Para que así vea usted, ¿verdad?, que cómo está, ¿verdad?, que no hubo diferencia, ¿verdad?, sino que así fue establecido y así tiene que hablarse. Amén. Amén. Vamos a ir ya dijimos, a Mateo 4:17. Amén. Se lo voy a leer, ¿verdad?, primeramente en la versión aramea, de arameo al español. Y mire cómo dice. Desde entonces empezó Jesús a predicar y a decir, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mire, ¿cambió o no cambió nada? No. No cambió. Entonces, ¿por qué se nos predica ahora un evangelio diferente? Si lo primero que nosotros tenemos que hacer es arrepentirnos. ¿Cómo podemos accesar a lo demás si todavía no hemos cambiado? ¿Usted cree que tiene lógica eso? ¿O cree que lo vamos a obtener? Si no hay un cambio, no podemos avanzar. Necesitamos cambiar Amén. para poder dar un paso hacia adelante. Amén. Si no estamos dispuestos a cambiar, entonces no vamos a poder alcanzar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Amén. Ahora, ¿verdad?, se lo voy a leer, ¿verdad?, del hebreo al español. Amén. Y dice así: desde entonces Yeshua comenzó a predicar y a decir, arrepiéntanse, porque se ha acercado el reino de los cielos. Mire, ¿qué fue lo que cambió ahí? Solo el nombre, ¿va?, porque el nombre tiene que decirse siempre en hebreo. Pero de ahí, la forma de predicar el evangelio sigue siendo la misma. Amén. Entonces, ¿verdad?, ese es el evangelio de la cruz. Este evangelio no cambió y no ha cambiado. Y no va a cambiar. Porque este evangelio fue el que el Señor estableció. Amén. Comenzando, ¿verdad?, con aquel que había sido enviado, que era Juan. Y siguió él, ¿verdad?, y siguió predicándolo. Ahora, ¿verdad?, si usted ve la forma como predicaban este evangelio los apóstoles, usted va a ver que ellos comenzaron desde el antiguo y terminaban con esto. ¿Por qué le dije yo? Pablo podía predicar 45 minutos de todo lo que, comenzando, ¿verdad?, por decir así, desde Moisés, pasando, ¿verdad?, por todos por decir así, los jueces, y terminando, ¿verdad?, con David. Porque en David, ¿verdad?, siempre, ellos siempre, en David, allí, ¿verdad?, como que descansaban sus predicaciones, sus mensajes. ¿Por qué? Porque todo el pueblo de Israel sabía quién había sido David. Sí, o sea, ¿verdad?, todos ellos comenzaban desde allá al principio y venían a reposar en David. ¿Por qué? Porque todo el pueblo judío sabía quién era David. Ahora, ¿verdad?, pero ellos siempre tenían que ir a parar siempre a David. Porque de ahí iban a comenzar ellos a hablar ya del evangelio de Jesucristo. Amén. Del Señor Yeshua. ¿Por qué? Porque la palabra dice, ¿verdad?, que de las raíces de Isaí iba a salir el Redentor. Amén.
O sea, era bien práctico, como ellos comenzaban desde allá, pero terminaban ahí porque sabían que de ahí para allá ellos iban a hablar del Mesías. Amén. Y eso es lo que menos les gustaba, por decir así, a los judíos. Todo estaba bien. Pablo podía mencionar, bien fuera Pablo, bien fuera Pedro, fuera por decir la defensa de Esteban. Usted ve en la defensa de Esteban, ¿verdad? Usted va a ver el largo mensaje de la defensa de Esteban. Y todo estuvo bien, cómo le fue predicando, ¿verdad? Llevándole el mensaje de Esteban, hasta que llegó ese punto Ujú. de que habían violado la ley, que la habían quebrantado, que eran rebeldes, que eran desobedientes al mandato de Dios, y allí la cosa cambiaba. Y es lo mismo ahora. Ahora, ¿verdad? Las personas, por eso yo pienso y recibo de que estamos viviendo el tiempo de los escribas y los fariseos. Porque muchas personas no quieren escuchar el verdadero evangelio. No quieren morir. Y para poder vivir hay que morir. Amén. O sea, no hay otra alternativa a decir, yo puedo servir a Dios con mis costumbres. No, hermano, no podemos servirlo a Él con nuestras costumbres, siguiendo o sin dejar nuestras costumbres. No, nosotros tenemos que dejar nuestras costumbres. Para poder obedecerlo a Él, para poderlo seguir, tenemos que dejar nuestras costumbres. Porque ¿a dónde están todas nuestras costumbres? Bueno, en nuestros deseos. ¿No están ahí? Sí, porque ahora, ¿y a dónde están nuestros deseos? En nuestro ser, que es el cuerpo. Porque nuestro cuerpo se deleita en todas esas cosas. O sea, cada cosa, ¿verdad? Por decir, ¿verdad? De nuestra costumbre, nuestro deseo, nuestro cuerpo se deleita. Porque son cosas de la carne. Porque todo lo que es de la carne, ¿cuál es la que lo disfruta? ¿Cuál parte de nuestro ser es que lo disfruta? No lo disfruta nuestro espíritu. Al menos en nuestra carne sí, porque si ya se volvió carnal. La alma disfruta eso. Ahora, pero si nosotros, ¿verdad? Ya no vivimos de acuerdo a la carne, entonces, ¿verdad? Es porque ya no tenemos, por decir así, ya no amamos la vieja manera de vivir. Sino que ya, por decir así, los hemos apartado. Ya somos personas diferentes, que es lo que el Señor quiere. Porque, póngase a pensar, ¿cómo nosotros podemos ser seres, como decir, espirituales, tal como Dios es, si nosotros no hemos cambiado? No podemos, porque para eso tenemos que nosotros cambiar y vivir de acuerdo al Espíritu para poder, por decir así, ¿verdad?, tener esa relación con Dios. Pero si nosotros no hemos todavía muerto juntamente con Cristo o con Yeshua, nosotros no podemos vivir esa vida. Y ya lo vamos a ver para que usted vea, ¿verdad?, lo que yo le estoy diciendo. Primero, ¿verdad?, vamos a irnos a Romanos 6:23. Ya va a ver, ¿verdad?, lo que dice la palabra. Romanos 6:23. Cuando yo lo tenga, me dicen amén. 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 Mira lo que dice, ¿verdad? El 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Elohim, esto estoy leyendo, ¿verdad?, en la versión del hebreo al español, pero el don de Elohim es vida eterna en el Mesías,
Yeshua. Entonces note bien, ¿verdad? Que en lo que nos tenemos que enfocar es que dice, el versículo 23 dice, ¿verdad? Comienza así, porque la paga del pecado es muerte. Por eso es que tenemos que arrepentirnos. Porque la paga del pecado es muerte. O sea, si nosotros no vivimos de acuerdo a lo que Dios ha establecido para vida, entonces nosotros estaremos muertos. Aunque digamos que somos cristianos. ¿Por qué, verdad? Aquí, ¿verdad? Se le habla tanto de que tenemos que tratar con lo que es la iniquidad. Con lo que es, ¿verdad? Lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Hemos estado hablando de la maldad, de la iniquidad, del pecado. Porque todas esas cosas son las que nos separan de Dios. O sea, el pecado es el obstáculo y que nos separa de esa vida que Dios quiere que no tengamos con Él. O sea, si hay pecado en nosotros, estamos separados de Dios. Y corremos peligro. ¿Por qué? Porque dice que la paga. Si morimos en pecado, y dice que la paga del pecado es muerte, si morimos en pecado, ¿a dónde vamos a ir? ¿Podemos ir al reino de los cielos? Porque ahí dice que la paga del pecado es muerte. Y no es muerte física, sino muerte espiritual. O sea, aquí no estamos hablando de una muerte física, hermano. Acuérdate que por naturaleza todo hombre tiene que morir. Sí, eso por naturaleza todo hombre tiene que morir, pero la Biblia no está hablando de esa clase de muerte. La palabra del Señor nos está hablando de esa muerte que nos separa absolutamente por la eternidad del Dios vivo. De esa muerte que nos está hablando. Y por eso tenemos que tener cuidado. Ahora, ¿verdad? Pero si a nosotros nos predican el verdadero evangelio, nosotros tenemos la oportunidad de escoger a dónde queremos ir. Pero si a nosotros no nos predican el verdadero evangelio, nosotros no tenemos la oportunidad de escoger porque no sabemos, todavía no hemos oído el verdadero evangelio. Porque el verdadero evangelio nos habla de pecado. El verdadero evangelio nos habla que tenemos que arrepentirnos, que tenemos que cambiar nuestra manera de vivir. Ese es el verdadero evangelio. Y es el evangelio que las personas no quieren recibir. ¿Por qué? Porque demanda cambios. Y no queremos cambiar. Queremos ser amados, pero queremos seguir viviendo como nosotros queremos. O sea, ¿verdad? Si nos está yendo mal, un ejemplo, si nos está yendo mal, ¿verdad? Por lo que sea, ¿verdad? Que nos esté yendo mal, nosotros queremos que las personas nos comprendan, que las personas nos entiendan, que los apapachen. Pero que no los vayan a decir, mira, todas estas cosas que te están sucediendo tienen una consecuencia. ¿O no es así? ¿O no lo han entendido ustedes en todo este tiempo que hemos estado oyendo esa palabra aquí? Yo sé que sí, como dijo Pablo, como le dijo a Agripa, le dijo, yo sé, Agripa, le dijo que lo que yo estoy diciendo, tú en tu corazón esto está resaltando. ¿Por qué? Porque tú tienes conocimiento de esto. Y yo sé que ustedes también saben, por eso oran así y dicen que, por decir así, de que todo lo que pasa hay por qué esté pasando. O sea, cuando la persona comienza a conocer la verdad, se va a dar cuenta de que todo lo que está sucediendo, hay una causa por qué está sucediendo. No está sucediendo nada más así por así. No, hay un porqué. Y ustedes lo saben. Ahora, pero muchas personas, aquellos que no han oído el verdadero evangelio, no lo saben. Menos aquellos que no han oído nada. Aquellos que no han oído nada, ¿verdad? Se lo acreditan a la naturaleza. ¿Sí o no? O sea, los que no saben absolutamente nada, se lo acreditan a la naturaleza. Aquellos, ¿verdad?, que no han escuchado el verdadero evangelio, no le prestan atención a lo que está sucediendo.
Pero los que sí estamos escuchando el verdadero evangelio, sí estamos poniendo en cuidado. Porque sabemos que algo está pasando. ¿Y por qué está pasando? ¿Sí o no? Pues estamos sabiendo. Y sabemos que tenemos que hacer las cosas bien Amén. para poder agradar a Dios. Amén. ¿Sí o no? O sea, ¿verdad? El verdadero evangelio, por eso dice, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libre. ¿Por qué? Porque la verdad nos despierta si estamos dormidos. Por eso dice, ¿verdad? La misma palabra, despierta tú que duermes. Y no está hablando de sueño natural, está hablando de sueño espiritual. Amén. O sea, tenemos que poner bien claro, no está hablando de ese sueño que nos es placentero cuando estamos descansando, no, él nos está hablando de ese sueño espiritual que muchas personas están durmiendo y no se dan cuenta de lo que está pasando. Así es. Y siguen tranquilos haciendo lo que están haciendo pensando que no está sucediendo nada. No, hermano. Primero que todo tenemos que entender que estamos viviendo los últimos días. Y que es necesario que nosotros los preparemos. Así es verdad que ya vimos, ¿verdad? Mateo, ¿verdad? 4, ¿verdad? 4:17, Romanos 6:23. 4, ¿verdad? Dije 4, ¿qué? 17. No, Romanos, ¿verdad? Romanos 6, Nos falta 23. Romanos entonces, Romanos 6, 15 y 16. Romanos 6, 15. Leímos el 6 y 23, ¿verdad? Sí. Ahora vamos a leer el Romanos 6, 15 y 16. A ver qué nos sigue diciendo. Amén. 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 Y dice, ¿verdad? La palabra del Señor. Entonces dije, pecaremos, dije, porque no estamos bajo la condena de la ley, sino bajo la protección de la gracia. De ninguna manera. Mire, ¿verdad? O sea, no es verdad que porque estemos nosotros, conozcamos la verdad y estemos bajo la gracia, es que nosotros tenemos que pecar. No, no. O sea, ¿verdad? Tenemos que apartarnos del pecado. Amén. O sea, para vivir bajo la gracia, tenemos que vivir libre de pecado. Por eso dice que no, o sea, pecaremos, dice, para que la gracia abunde. O sea, ¿qué tenemos que hacer para que la gracia abunde? Libre. ¿Pecar o dejar de pecar? Dejar de pecar. Dejar de pecar. O sea, ¿verdad? Si nosotros, ¿verdad? Seguimos pecando, ¿verdad? Entonces seguimos muertos. Porque el pecado es muerte. O sea, ¿verdad? Si nosotros seguimos haciendo las cosas mal, nosotros seguimos muertos. No estamos siendo vivificados, estamos muertos. ¿Por qué? Porque dice la palabra que el pecado es muerte. ¿Y si seguimos pecando? O sea, ¿verdad? Estamos muertos. Por eso es necesario, ¿verdad? De que nosotros, ¿verdad? Entendamos, ¿verdad? Lo que la palabra nos dice y lo que nos está diciendo aquí, ¿verdad? Cuando nos está diciendo, ¿verdad? Ahí en el 15, ¿verdad? Que está diciendo, 15, 16 dije, ¿verdad? Y entonces dije que hemos de pecar, dije, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, de ninguna manera. O sea, de ninguna manera. No saben, dice, que cuando se disponen para obedecer a alguien en esclavitud, son esclavos del que obedecen. O sea, si nosotros, ¿verdad?, seguimos pecando, no quiere decir que estamos obedeciendo no a Dios, sino al pecado. Entonces, ¿verdad?, ¿de quién somos esclavos entonces? ¿Verdad? Si seguimos pecando, ¿verdad?, si conociendo la verdad nosotros seguimos pecando, entonces nosotros no estamos obedeciendo a Dios. Estamos obedeciendo al pecado. Nuestro amo es el pecado. O sea, el pecado, ¿verdad?, no es algo así, ¿verdad?, que nosotros podamos decir que es algo muerto, no, es algo vivo. ¿Por qué? Porque si lo está poniendo como un jefe que esté muerto, ¿nos podrá mandar, Rubén? No. ¿Verdad que no? Porque está muerto, que lo va a dar órdenes. Ahora, pero si está vivo, ¿lo da órdenes o no lo da órdenes? Sí, nos da órdenes. Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, que el pecado no está muerto, está vivo. Por eso nos puede dar orden y decir, no, pues vete y te peleas con tu hermano o con tu familiar.
o trátate mal con los demás, insúltate con los demás, no te dejes, defiéndete. Eso es el pecado. No te dejes. Y a veces, ¿verdad? Nosotros podemos decir, no, yo no me puedo dejar, ¿no? Aún cristianos he oído yo decir, no, pero es que yo no me puedo dejar porque eso no está correcto, que las personas hagan lo que ellos quieren conmigo. Ahora, ¿quién está hablando ahí? ¿Les estará hablando Dios? ¿Quién está hablando allí? Tu amo, pero ¿quién es ese amo? El pecado. El pecado. Por eso dice, defiéndete, no te dejes, no dejes que te humillen. Enséñales a respetarte. Y nosotros bien obedientes al jefe, ¿qué hacemos? No, pues vamos y le obedecemos. Sin darnos cuenta que es el pecado el que nos está hablando. Que es nuestro jefe, pero ese jefe los lleva a la destrucción. Porque Jesús nunca nos dijo defiéndete, Jesús dijo humíllate. ¿Verdad que es diferente la, Amén. como decir verdad, cómo el Señor nos habla, cómo nos habla el otro jefe? Jesús nos dice, humíllate. Si alguien te ofende, ¿qué dijo Jesús? Oféndete tú también. Nos dijo, perdónale. ¿Cuántas veces le preguntó Pedro, le dijo al Señor Jesús, ¿verdad? Al Señor Yeshua, le dijo, maestro, le dijo, ¿y cuántas veces perdonar a que me ofende? 7 veces, le dijo Pedro. No te digo 7 veces, Pedro, le dijo, te digo 70 veces 7. Ahora puedes pensar, ¿verdad? Que lo que es el jefe verdadero no nos va a aconsejar de la misma manera que nos aconseja el otro jefe. Porque el jefe, ¿verdad?, que nos lleva por el camino a la destrucción, nos va a decir, defiéndete. No te dejes. Nos va a decir, mira, te ve algo bueno, algo bonito, va a decir, anhélalo, tú también, esto puede ser para ti. Aunque tal vez no sea para nosotros. El pecado siempre nos va a decir de que hagamos lo que los demás hacen. Pero Dios no nos va a decir así. Él nos va a decir, no lo hagas. Tú no eres como esa persona, tú tienes que cambiar. Tú tienes que hacer las cosas bien. Porque hacer las cosas bien no es fácil, es difícil. Entonces, ¿verdad? El mal camino siempre todos lo van a querer seguir, pero el buen camino no. Pero sabemos que la palabra nos dice que para que nosotros tengamos vida y vivamos, dice, en esa vida en abundancia, es haciendo las cosas bien. Amén. Por eso, ¿verdad? En este versículo, ¿verdad? De Romanos, ¿verdad? 6:16 dice, ¿verdad? Lo voy a volver a leer, dice, no saben, dice, que cuando se disponen, dice, para obedecer a alguien en esclavitud, son esclavos del que obedecen. Ya sea, dije, para el pecado. Oiga bien, ¿quién es el jefe? El pecado. ¿Y quién es el otro jefe? Dice, como dije, ya sea, dije, para prestar de obediencia a la justicia. Dice, del que obedecen, dije, ya sea al pecado, ya sea para prestar obediencia a la justicia. Hay 2 jefes, justicia y pecado. Ahora, si nosotros no queremos hacer las cosas bien, ¿a quién estamos obedeciendo? ¿A qué jefe? Al pecado. Si queremos actuar, vivir en justicia, en luz, entonces ¿a quién vamos a obedecer? Al jefe, a la justicia. Ahora, ¿verdad? Pero el jefe, que es la justicia, siempre nos va a decir hagan las cosas bien. Ahora, pero el otro jefe, que es el pecado, siempre es el que nos va a decir que actuemos. Pero de acuerdo a su voluntad. Y sabemos, ¿verdad?, que si nosotros respondemos de acuerdo a nuestros deseos, siempre vamos a hacer las cosas mal. Amén. Entonces, por eso es necesario, ¿verdad?, de que yo tengo que reconocer, ¿verdad?, todas estas cosas, ¿verdad?, entenderlas. ¿Por qué? Porque de otra manera yo no me puedo apartar de lo que es lo malo. Ahora, comenzando, ¿verdad?, cómo se comienza a predicar el evangelio, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios me está diciendo que yo haga? Porque cuando Él me dice, arrepiéntete, y me está diciendo, me está llamando, y me está diciendo, es un llamado que me está diciendo, y me está diciendo, arrepiéntete, deja lo malo, deja de hacer lo malo.
y haz lo bueno. ¿Es difícil de entenderlo? No es difícil de entenderlo. Si yo entiendo ese llamado que Dios me está diciendo cuando dice arrepiéntete, yo puedo entender que Él me está diciendo deja de hacer lo malo y comienza a hacer lo bueno. Porque eso es lo que dice, ¿verdad? Que eso es el temor de Dios. Dice que el temor de Dios es apartarse del mal. Es dejar, dice, la soberbia. Es dejar la arrogancia. Es dejar el mal camino. Es rechazar la boca perversa. Porque cuando esas cosas ya no estén en mí, entonces yo vivo en el temor de Dios. Y la santidad dice que se perfecciona en el temor de Dios. Amén. Amén. Entonces, ¿verdad? Póngase a pensar ese cambio que tenemos que hacer. Por eso, así comenzó el Evangelio, de esa manera diciendo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, si yo quiero pertenecer a ese reino, ¿verdad? Yo tengo que sacar de mí todas esas cosas que he mencionado. Y otras más, porque no solo son esas. Amén. Así, ¿verdad? Hay otras cosas más que tenemos que sacar, ¿verdad? De nosotros. Ahora, ¿verdad? Dijimos, ¿verdad? Que Dios es amor, ¿verdad? Pero que ese amor demanda cambios. Aquí, ¿verdad? Ese amor nos está diciendo arrepiéntanse. Porque ¿quién es que los está hablando ahí? Él mismo. Y nos está diciendo arrepiéntanse. ¿Por qué él, verdad, nos está diciendo que nos arrepintamos? Bueno, porque Él quiere tomarnos como hijos. Pero para tomarnos como hijos, nosotros tenemos que arrepentirnos, dejar esa mala manera de vivir. Porque no podemos decir que somos hijos de Dios viviendo como nosotros queremos. Eso quiere decir que si nosotros no hemos cambiado y decimos que somos hijos de Dios, nos estamos engañando a nosotros mismos, dice. No estamos engañando a los demás, los estamos engañando a nosotros mismos porque no reconocemos quiénes somos. O sea, el reconocer de quiénes somos es bien importante, porque si yo no estoy dispuesto a arrepentir, ¿verdad? Por decir así, en mí hay un pecado y estoy consciente que en mí hay un pecado, y yo no me quiero arrepentir de ese pecado, ¿estaré viviendo en luz? ¿Seré hijo de Dios? Si yo estoy consciente que en mí hay ese pecado. Entonces, no puedo. ¿Cómo puedo decir que soy hijo de Dios? ¿A quién estoy engañando? ¿A los demás o me estoy engañando a mí mismo? La palabra dice que me estoy engañando a mí mismo. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que soy hijo de Dios cuando no lo soy. Porque para ser hijo de Dios tengo que obedecer y recibir lo que Él dice. Amén. Para poder ser hijo. Ahora, si yo no quiero obedecer lo que Él dice, yo no puedo ser su hijo, aunque yo diga a gritos que yo soy hijo de Dios. Para Dios, Él no me conoce, aunque yo diga que soy hijo de Dios, pero Él no me conoce, porque los hijos de Él los conoce. Amén. Así es, ¿verdad? Que por lo tanto, ¿verdad? Es sumamente importante entonces, ¿verdad? Que yo reciba lo que Él dice. Aquí, ¿verdad? Vemos que el comienzo del Evangelio comienza con una palabra que dice arrepentimiento. Cuando lo predicó por primera vez Juan el Bautista. Y vemos, ¿verdad? Que en el capítulo 4 de Mateo, ¿verdad? Volvemos a ver, ¿verdad? En el capítulo 4, ¿verdad? Dije 4, ¿qué? 17. 4:17, ¿verdad? 4:17. Sí, el 4:17, correcto, gracias. Entonces vemos en el 4:17 de Mateo, ¿verdad? Que dice, desde entonces comenzó Jesús, Yeshua, a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos
se ha acercado. Entonces ahí, ¿verdad? Vemos que Él lo confirma, que ese, ¿verdad? Fue, ¿verdad? Cómo se comenzó a predicar el Evangelio y de qué forma tenía que predicarse. Ahora, ¿verdad? Note bien, ¿verdad? Que allí me está diciendo, ¿verdad? Que me arrepienta, que me vuelva de mis malos caminos, que cambie mi manera de pensar, que ya no piense lo mismo, porque como dice que llega la maldad al corazón del hombre, a través de un pensamiento. Como dice que ya después del pensamiento malvado que ha obtenido, ¿qué es lo que viene después? Dice que se preña de iniquidad. ¿Y qué es lo que da luz después de esa preñez? Pecado. El pecado. Por eso, ¿verdad? Yo necesito cambiar. Amén. Amén. Porque ya vimos, ¿verdad? Que si yo no cambio, yo no puedo ser hijo de Dios. Y no importa quién sea, si soy un pastor o quien sea, si no he cambiado, no soy hijo de Dios. Y no importa cuáles sean los mensajes, cuántas personas tenga. Pero si no he cambiado, no puedo ser hijo de Dios. Porque las personas, cuantas personas me miren, ellos no podrán cambiar lo que yo soy. El único que puede tomar la decisión sobre ese cambio soy yo. Si yo no estoy dispuesto para arrepentirme, como le dije, de ese pecado, yo no puedo ser hijo de Dios. Porque muy pequeño puede ser ese pecado. Pero si hay pecado en mí, no puedo ser hijo de Dios. Porque Él dice, ver, tiene un orden. Y de acuerdo a ese orden, yo tengo que vivir para poder ser hijo suyo y agradarle. Amén. Amén. Así verá que vamos a ir a Hebreos, ¿verdad? 12. Hebreos 12. Hebreos 12, 3, 4, 5 y 6. Dije 4, 5 y 6, ¿verdad? 3, 4, Amén. 5 y 6. Ah, no, 3, ¿verdad? 3, 4, 5 y 6. Y vamos a leerlo, ¿verdad? Muy detenidamente, ¿verdad? Para así recibiendo, ¿verdad? Captando lo que ahí está. Amén. Y por lo tanto, consideren cuánto padeció Él de parte de los pecadores. ¿De quién padeció? ¿De Él mismo o de nosotros? De nosotros. De nosotros. Dice, ¿verdad? Por lo tanto, dice, por lo cual, dice, consideren. O sea, dice, pónganse a pensar. O sea, aquí, ¿verdad? El autor de Hebreos nos está diciendo, miren, pónganse a pensar cuánto Él sufrió. Porque si usted, ¿verdad? Usted ¿verdad? Ha visto, ¿verdad? Las películas, ¿verdad? Que han hecho, ¿verdad? De la crucifixión de Yeshua, ¿verdad? De Jesús. Y ustedes saben, ¿verdad? Que en ese, por decir así, ¿verdad? En esas películas, ¿verdad? Cómo deforma su cuerpo, ¿verdad? Aunque dice que la palabra dice que en Isaías, cuando Isaías profetizó, dijo que él iba a quedar tan destruido su rostro que no se iba a encontrar, como decir, nada de sus rasgos. O sea, su ser fue tan deformado que no se encontraba lo que él era, lo que él había sido como persona. Entonces, no te vi en eso, partiendo desde el versículo de Isaías, ¿verdad? 53. Entonces aquí, ¿verdad? El actor de Hebreo nos está diciendo que nosotros mismos seamos los que concienticemos y nos demos cuenta lo que hicimos para con Él. Por eso me está diciendo así, ¿verdad? Dice así, dice, por lo cual consideren, pónganse a pensar. Analicen lo que sucedió. ¿No le da a usted algo en su corazón decir,
esto fue lo que provocó mi pecado. Esto fue lo que ocasionó en ese Dios que me dio la vida. De esa manera le pagué. De esa manera lo he tratado. O sea, es para que nosotros nos pongamos a pensar esas cosas, hermano. Porque aquí el autor de Hebreos está diciendo, por lo cual consideren cuánto padeció. ¿Cuánto padeció? Dice. ¿Cómo es que dice? ¿Cuánto padeció él de parte de los pecadores que son enemigos de sí mismos? Para que ustedes no desmayen ni su alma se debilite. O sea, nosotros de verdad, al pensar en todo lo que él hizo, tenemos que saber de que el pecado es algo que destruye a la persona. Pero que nosotros, ¿verdad? Tenemos que, por decir así, ¿verdad? No solo voltear a ver lo que nosotros hicimos, sino, ¿verdad?, lo que aquí está diciendo, ¿verdad?, acerca de las demás personas. Porque todos fuimos culpables. Todos somos pecadores. O sea, ¿verdad?, no podemos decir que alguien lo hizo y nosotros no lo hicimos, ni tampoco podemos decir nosotros lo hicimos pero alguien lo hizo, no, porque Él murió por todos. Amén. Amén. O sea, ¿verdad?, fueron nuestros pecados, el pecado de toda la humanidad, el que ocasionó eso en el Señor Jesús, en el Señor Yeshua. Ahora, pero como persona yo tengo que reconocer mi Pecado. parte, lo que a mí me corresponde como persona, ¿verdad? Decir, ¿verdad? Por decir así, reconocer todos mis pecados. Amén. Cada uno de nosotros tenemos que reconocer cuáles son nuestros pecados. Y cómo, ¿verdad? El gran daño, ¿verdad?, que ocasiona el pecado, ¿verdad? Porque póngase a pensar, si Él no hubiera muerto en la cruz de Calvario, nadie hubiera podido pagar esa deuda. O sea, la deuda que nosotros teníamos de nuestro pecado era impagable. No había alguien que pudiera pagarlo, sino solo Él mismo. Por eso es tan valioso, es tan importante que nosotros lo reconozcamos. Amén. Amén. Sí. Por eso es tan valioso, es tan importante que nosotros reconozcamos eso. Porque solo así podemos recibir el amor de Él. Amén. Ya leímos el 3, pero el 4 dice, pues no han llegado todavía al punto de derramar sangre en la batalla contra el pecado. O sea, dice, Él perdonándole, hablando, ¿verdad?, cuando nosotros ya nos arrepentimos. O por decir así, ¿verdad?, cuando nosotros vinimos al camino de Él, Él perdonaba todos los pecados que ya habíamos cometido. Amén. Amén. Ahora, pero ¿qué hemos hecho después de que lo recibimos como nuestro Salvador y único Dios? Seguimos pecando. O sea, ¿hemos dejado de pecar o lo seguimos haciendo? No seguimos haciendo. Entonces, ¿verdad? Eso quiere decir, ¿verdad?, si nosotros, ¿verdad?, ¿verdad?, si nosotros, ¿verdad?, después de que lo aceptamos a Él, no cambió nuestra manera de vivir, eso quiere decir que nosotros no hubo arrepentimiento. Porque arrepentirse es dejar de hacer lo que estoy haciendo. O sea, ¿verdad?, una cosa, oiga bien, quiero que esto quede bien claro, ¿verdad?, una cosa, ¿verdad?, es que haya algo en mí, ¿verdad?, pero yo no lo quiero. Ahora, si en la persona hay algo, ¿verdad?, pero la persona no lo quiere, sino que lucha en contra de eso, entonces, ¿verdad?, no es lo mismo que una persona conscientemente esté pecando, continuamente esté pecando. ¿Sí me entiende? Amén. No es lo mismo, ¿verdad?, de que haya, porque hay cosas que están en la persona, por decir, el mismo apóstol Pablo habla de esto, cuando dice, ¿verdad?, del pecado que mora en mí. ¿Se ha leído esa escritura? Amén. El apóstol Pablo cuando dice el pecado que mora en mí, cuando dice Pablo, ¿verdad?, ¿por qué dice hago lo que no quiero y lo que quiero hacer no lo hago?
Entonces Pablo, ¿verdad? Entonces Pablo menciona de un pecado, ¿verdad? De que él no lo quiere, de que él no le da cabida en su ser, pero ahí está. O sea, hay pecados, ¿verdad?, que pueden estar en la persona, pero no porque la persona lo esté tolerando, sino porque ahí van a estar. Pero otra cosa es, ¿eh?, de que nosotros toleremos a ese pecado. Ahora, ¿cómo podemos, ¿verdad?, tolerar ese pecado? Bueno, en primer lugar, ¿verdad?, no luchar por lo que ese pecado nos dice que hagamos. Ahora, si yo estoy consciente que hay ese pecado en mi vida, y entonces ese pecado, ¿verdad?, me va a decir, Arnoldo, hazlo. Ahora, pero ¿qué hay de mí? ¿Voy a ir a hacerlo o voy a tratar de no hacerlo? O sea, tratar de no hacerlo. Entonces, ¿verdad?, estoy yendo en contra de ese pecado. No estoy obedeciendo al pecado, estoy luchando en contra de ese pecado, desobedeciéndolo para obedecer la justicia. Amén. ¿Está claro eso? Amén. Entonces, ¿verdad? No es lo mismo, ¿verdad? Como decir, ¿verdad?, de que yo peque, ¿verdad?, de una forma deliberada. O sea, ¿verdad?, tengo que yo estar claro en esto, ¿verdad?, que en la persona puede haber un pecado, como el mismo Pablo lo estoy mencionando, ¿verdad? Dice que menciona eso, ¿verdad?, de que cuando él dice el pecado que mora en mí. Cuando él dice, ¿verdad?, de que de queriendo hacer lo bueno, termino haciendo lo malo. Porque queriendo hacerlo, dije lo bueno y terminando hacer lo malo, dije, entonces cuando él dice, determino y concluyo en esto, dice él, de que eso no es mío. O sea, Pablo dice, ese pecado no es mío. Porque yo deseo hacer las cosas bien. Entonces, ¿verdad?, cuando hay un pecado así, ¿verdad?, entonces, ¿verdad?, ahí podemos nosotros, ¿verdad?, determinar que ese pecado no es de nosotros. Ahora, pero si ese pecado va a estar en nosotros y nos dice, por decir así, alguien nos agrede, ¿verdad?, y entonces y algo de nosotros resalta y nos dice, defiéndete, no te dejes. Y nosotros obedecemos a eso, nosotros estamos obedeciendo ¿a quién? A ese pecado. Porque eso es parte de la carne. Entonces, ¿verdad?, todo eso, ¿verdad?, nosotros tenemos que entenderlo bien claramente. ¿Verdad? Ya leímos el 4, ¿verdad? Amén. El 12:4, ¿verdad? Sí. Pues no han llegado todavía al punto de derramar sangre en la batalla contra el pecado. Entonces dice Pablo, mire, ustedes, aunque están viviendo tiempos difíciles, cosas difíciles, todavía no han llegado a lo último que él llegó. Porque ¿cuál fue lo último que él llegó? Hasta derramar su sangre. Ahora, tal vez nosotros hemos vivido tiempos difíciles, ¿verdad?, de diferentes formas, pero ¿hemos llegado hasta ese punto? De ninguna manera. No podemos decir, no, si yo ya derramé mi sangre. No podemos decir eso porque es mentira. O sea, ¿verdad? Él dice, no han llegado todavía, hasta ese punto no han llegado. Eso no quiere decir de que no podemos llegar. Sí, si es necesario, podemos llegar hasta eso. Oiga bien, porque vamos a decir, estamos viviendo en los últimos días y no sabemos, ¿verdad?, si alguno de nosotros está previsto para que sea un mártir. Note bien, ¿verdad?, como fueron los apóstoles, como han sido, ¿verdad?, algunas personas, ¿verdad?, que por causa del evangelio han dado su vida, han muerto en una muerte física, ¿verdad? Pero viven en lo que es en la vida espiritual. Ahora, ¿verdad?, note bien, ¿verdad?, que Pablo dice, ¿verdad?, que todavía, ¿verdad?, algunos de nosotros, ¿verdad?, que hemos vivido cosas difíciles, todavía no hemos llegado hasta derramar sangre. O sea, ¿verdad?, no podemos decir, no, ya lo hice todo. No, porque todavía no ha llegado ese momento, ¿verdad? El versículo 5 dice, y ya han olvidado de la instrucción. Oiga bien, aquí viene, ¿verdad? O sea, ¿verdad?, no importa lo que pasemos, no importa lo que los hagan, pero la instrucción no la debemos de olvidar. ¿Cuál instrucción? La instrucción de Dios.
sea, no importa lo que vivamos, ¿verdad? Cuánto suframos en esta tierra por causa del Evangelio, pero dice, no olviden la instrucción, porque la instrucción es muy importante. Amén. Por eso, ¿verdad? Aquí en el versículo 5 dice, ya han olvidado de la instrucción, que como a hijos se les dio. O sea, la han olvidado de Pablo. Ahora, ¿verdad? ¿Por qué Pablo dijo eso? ¿Acaso ahora en día las personas no quieren ser no quieren ser disciplinadas? ¿No quieren ser azotadas? Es lo que Pablo está diciendo. ¿Cuántas personas de lo que les dije cuántas personas allá afuera de las que no conocen, ¿verdad?, de Dios, ahora las que conocen de Dios, algunos, por decir así, no quieren recibir lo que es la disciplina de Dios, y al no querer recibir la disciplina de Dios, no reciben el amor de Dios, Amén, así es. o no reciben a Dios, porque Dios es amor. Exacto. Porque ¿qué nos dice, verdad, por decir qué escritura es? Leímos Romanos, ¿verdad? 6:23. Leímos Romanos 8:10. No, vamos a ir a Romanos 8:10. Para ver ahí, ¿verdad? Después regresamos otra vez allí a Hebreos. Romanos 8:10. Amén. ¿Qué nos dice Romanos 8:10? Dice, pero si Cristo, dije, está en vosotros, era tan importante escritura, imaginen ustedes que lo estaba pasando, miren. Dice, pero si Cristo, ¿ya lo tiene, hermano? Amén. Dice, pero si Cristo, dije, está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. Mire, ¿verdad? Qué importante es esa parte. El Espíritu, como es que dice, pero si Cristo dije, está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Más el Espíritu vive, dice, a causa de la justicia. Entonces no te bien, ¿verdad? Si yo digo que Cristo vive en mí, pero yo vivo todavía en pecado, eso es mentira. Otra vez me estoy engañando a mí mismo. Porque dice que si Cristo vive en mí, yo ya morí al pecado. Ya el pecado no tiene control sobre de mí. ¿Por qué? Porque el que lo venció vive en mí. ¿Cómo una persona puede pecar si Cristo ya vive en él? Si Cristo es perfecto. Si Él es el santo. Entonces, ¿cómo yo puedo pecar? Si Él vive en mí. Porque ya mi cuerpo ya no vive. El que ha vivido, el que está viviendo por lo que hay en mí, es el Espíritu. Entonces, si yo ya vivo en el Espíritu, ¿verdad? Eso quiere decir que ya el pecado ya no tiene ningún dominio, ningún control sobre mi vida. ¿Por qué? Porque ya la parte de que el pecado podía tomar para hacerme pecar, ya murió. Amén. Y eso es el cuerpo. ¿No te verá lo importante que es entender estas cosas, verdad? Para poder saber, ¿verdad? Porque es fácil decir, no, si yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios. Pero ¿qué pasa cuando nosotros, la palabra nos comienza a hablar de lo que es un hijo de Dios? Y saber nosotros que todavía estamos luchando con toda esa clase de pecado que hemos mencionado. Eso no es verdad para que nosotros como los desanimemos, no. Es para que sepamos por qué parte vamos.
no es para que nos desanimemos, decir, no, pues hasta aquí llego y porque ya no puedo, no, si tenemos que seguir adelante. ¿Por qué, verdad? Porque dice, ¿verdad?, que si nosotros le pedimos ayuda, ¿verdad?, a Él, dice que el mismo que levantó a Jesús de entre los muertos los va a levantar a nosotros. Amén. Si tuvo poder para levantar al Señor Jesús de entre los muertos, también tiene poder para levantarlo a nosotros. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Alejarnos o buscar de Él para que nos levante? Buscar de Él. Buscar de Él para que nos levante, porque Él tiene el poder para poderlo hacer. Amén. Amén. Así, ¿verdad?, que es bien importante lo que ahí dice, ¿verdad? Amén. Porque si usted ve en el versículo 11 dice, vea lo que le estoy diciendo, ¿verdad? En el versículo 11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesucristo, a Cristo Jesús, vivificará también de vuestros cuerpos mortales. Oiga bien, aún hasta nuestros cuerpos mortales Amén. van a llegar a vivir de acuerdo a la vida de Dios. Amén. No solo nuestro espíritu, No. sino también aún nuestros cuerpos mortales Amén. van a tener esa vida de Dios en cada uno de nosotros. Amén. Así, ¿verdad?, que note, ¿verdad?, lo importante que es, ¿verdad? Y vamos aquí en el 5, ¿verdad? Dije, ya hemos olvidado de la instrucción, dije que como a hijos se les dio. Hijo mío, dije, no menosprecies la disciplina de Yahweh. Aquí en hebreo, oiga bien, en hebreo, aquí menciona, ¿verdad?, ya el nombre de, imagínense que estamos aquí leyendo por ejemplo, en el libro, ¿verdad?, ya en el Nuevo Testamento. Sin embargo, aquí en la versión del hebreo, del arameo al español, aquí menciona el nombre del Dios, ¿verdad?, en hebreo. Amén. Porque una de las cosas que yo le voy a decir, esto, ¿verdad?, yo sé que va a ser polémico para muchos, pero yo estoy seguro, hermanos, por este nombre, oiga bien, por lo que veo en ese nombre, que la primera lengua que Dios estableció sobre la tierra fue el hebreo. Por eso, su nombre no puede cambiar. Amén. Su nombre tiene que seguir siendo el mismo nombre que Él mismo se puso. Amén. Porque la primera lengua que Él estableció en la tierra fue el hebreo. Amén. Por eso su nombre está en hebreo. Por eso, mire aquí, ven en esta versión que es de arameo al español, miren, en esta versión que es de arameo al español, dice así, dice Yahweh. No dice este otro nombre, dice Yahweh. Entonces me dice, ¿verdad? Dice, hijo mío, dije, no menospreciéis, dije, la disciplina de Yahweh, ni desmayéis, dije, cuando seas amonestado por Él. Entonces, ¿verdad? Note bien, ¿verdad?, qué es lo que este estado acabo de estar diciendo, ¿verdad? De que no nos desanimemos, sino, ¿verdad?, que la recibamos, dice. Amén. Dice que recibamos la disciplina de Él, dice. Porque aquí lo está diciendo bien claro, dice, hijo mío, dije, no menospreciéis, dije, la disciplina de Yahweh, ni desmayéis, dije, cuando seas amonestado por Él. O sea, ¿verdad?, no tenemos que, por decir así, no, pues hasta aquí llego, con esto que me dijo el pastor es suficiente. No, si no soy yo, acuérdate que yo no soy el que morí en la cruz del Calvario. Yo no soy el que le ha dado el aliento de vida, el que lo ha dado es Él. Amén. Aquí tiene que rendir gracias y rendirle cuenta. Cuando partamos de esta tierra va a ser a Él, no a mí. Ahora, pero yo sí tengo que hablarle como este evangelio tiene que hablarse. Amén. Como dice ahí, como lo hemos comenzado a ver, ¿verdad? De esa manera. ¿Por qué, verdad? Porque el deseo de Dios es que usted reconozca quién es usted como persona. Amén. Y quién va a llegar a ser de acuerdo a la vida que Él nos ofrece. Amén. Una cosa que yo viva, ¿verdad?, de acuerdo a como persona que soy, y otra cosa que yo viva de acuerdo a lo que Él dice Amén. o es, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿verdad?, ya vimos, ¿verdad? En el versículo 6 dice, porque Yahweh, otra vez, mire, vuelve a mencionar ese nombre, dice así en el versículo 6, porque Yahweh al que ama,
Disciplina. ¿Por qué lo disciplina? Porque me ama. ¿Por qué le dice que haga las cosas bien? ¿Por qué le dice que se arrepienta? Porque me ama. ¿Ah? Porque me ama. ¿Por qué cree usted, Juan Manuel, que le está diciendo eso? Ah, porque lo ama, ¿verdad? Porque usted puede decir, me ama. Me ama. Eso quiere decir que le importo, Amén. que no quiere que me pierda. Amén. ¿Sí? O sea, esas son palabras que yo puedo expresar para decir, no, porque me está diciendo eso porque me ama, Amén. porque no quiere que me pierda, porque soy su hijo. ¿Sí? O sea, con convicción, ¿verdad? De tal manera, porque ahí está diciendo, ¿verdad? En este versículo 6 dice, porque Yahweh al que ama, disciplina. O sea, eso quiere decir para que no me va a dejar caminar por el camino que yo quiera, Amén. sino que siempre me va a estar diciendo, Arnoldo, estás haciendo las cosas mal. Así no es como yo te digo. Tienes que dejar de hacer eso que estás haciendo y hacer lo que yo te estoy mandando que hagas. Amén. O sea, eso es disciplina. Ahora, ¿verdad? Sigue diciendo, ¿verdad? Dice, porque Yahweh dice al que ama de disciplina y azota a los hijos en quienes se complace. En la versión Valera, ¿cómo lo dice? Azota a todos los que reciben por hijo. Mire, como dice, azota, dice a todo. Azota. Ahora, entonces, ¿y cómo es eso que Dios no castiga? ¿Cómo es eso que Dios, que es amor, no castiga? Y aquí está diciendo que Él disciplina al que ama y azota a todo aquel que toma Por hijo. por hijo. Entonces si alguien me predica un evangelio donde no me habla de pecado y no me dice que Dios castiga, o me dice esa frase que está diciendo ahí, que Dios al que ama disciplina y al que toma por hijo lo azota, si me están predicando un evangelio que no lleva a eso, ¿me estarán predicando el evangelio correcto? No. Tenemos que tener mucho cuidado, porque el amor verdadero, oiga bien, el amor verdadero me pone reglas. Aquí, ¿de qué estamos hablando? ¿De Dios como Dios o de Él como amor que es? Estamos hablando de Él como amor que es. Y me está diciendo de que si me ama, me va a disciplinar. Y si me toma por hijo, me va a azotar. Entonces, ¿verdad? Si alguien me dice, no, eso no es así, Dios es amor, Dios no puede hacer eso contigo. Entonces quiere decir que esa persona no me está predicando el verdadero evangelio. Porque desde el principio aquí, cuando Él, ¿verdad?, iba a tomar a las personas como hijos, les dijo, arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Y aquí me está diciendo, ¿verdad?, de que si Él me toma, si Él me ama, me va a disciplinar. Eso quiere decir que no me va a gustar a veces las cosas que me va a decir. Porque Él, ¿verdad?, tal vez no va a ser, ¿verdad?, como el padre, va, que viene y agarra un lazo, ¿verdad?, o agarra por decir así, un azote, ¿verdad?, y comienza a pegarle al hijo. No, Él no castiga de esa forma. Pero puede hacerlo de diferentes formas. Amén. Amén. O sea, ¿verdad?, Él puede permitir, tal vez, ¿verdad?, por ejemplo, Él, ¿verdad?, dice que no tienta a nadie, porque Dios no puede ser tentado. Ahora, ¿quién es el que me seduce a eso? Mi propia concupiscencia, dice. O sea, mis propios deseos. Ahora, esos deseos, ¿verdad?, si no vienen de Dios, ¿de dónde van a venir? Ahora, ¿verdad?, dice la palabra, ¿verdad?, que cuando la persona, ¿verdad?, ¿cómo es? Por decir así, ¿verdad?, es dominado por el pecado. Entonces, ¿verdad?, por ese deseo, ¿verdad?, lo seduce, es la palabra correcta, lo seduce. Entonces, ¿verdad?, la persona va, como obedeció a ese deseo, ¿verdad?, y ese deseo ¿cómo se dice? ¿Lo sedujo? Lo sedujo, gracias. Entonces, ¿verdad?, dio a luz, ¿qué? El pecado. Pecado. Entonces, ¿verdad?, y ya la persona, ¿verdad?, cuando ya cometió el pecado, después va a querer arrepentirse, ¿verdad?
Porque tal vez, ¿verdad? La gente, oiga bien, las personas que dieron cuenta que cometió aquel error, le van a comenzar a decir, mira, cometiste este pecado, hiciste esto, hiciste lo otro, y se va a sentir bien. ¿Qué está recibiendo ahí? Disciplina. Azote. Azote. No. Porque usted cree que es poca la vergüenza que va a sentir. No. Se va a avergonzar. Entonces, ¿verdad? Vemos, ¿verdad? Que Dios no castiga como nosotros castigamos, pero sí Él permite. Entonces, ¿qué es lo que va a venir sobre nosotros siempre, ¿verdad? El pecado. Porque el pecado mismo es el que se va a usar para hacernos saber que lo que hicimos fue malo. Así, ¿verdad? Que por lo tanto, ¿verdad? Tenemos que tener bien en claro, ¿verdad? Que Dios, ¿verdad? Dice que disciplina al que ama y azota, ¿verdad? Que toma por hijo. Así es, ¿verdad? Que no podemos nosotros entonces, ¿verdad? Entonces determinamos, ¿verdad? Y concluimos, ¿verdad? Que el evangelio, el verdadero evangelio, habla de un cambio. Amén. Por eso comienza con una palabra, ¿verdad? Dice arrepentimiento. Si yo quiero, ¿verdad? Tener el verdadero amor que es Dios, el amor de Dios, yo tengo que someterme a Él. Amén. Porque Él dice que si Él me ama, me va a disciplinar. Amén. Y si me toma por hijo, Me va a azotar. me va a castigar. Me va a azotar. Amén. Entonces, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Es lo que yo tengo que tener bien en claro lo que es el amor de Dios. Oiga, perdón, pastor. Entonces es muy bonito sentirse que el Señor lo azote a uno. Oh, sí. Cuando sea el Señor, cuando no sea el Señor, pues entonces ahí tenemos que, porque ahí dice, o sea, ¿verdad? Nota bien, ¿verdad? Lo importante que es entender esto, ¿verdad? Partiendo desde el principio de cómo se predicó el Evangelio. Es necesario que nos digan la verdad. Es necesario que nos digan, como primer punto, es necesario que alguien nos diga qué es el pecado. Amén. Que nos diga, mire, el pecado es el que separa, es el que separó al hombre de Dios. Amén. Así. Una de las cosas, ¿verdad? Este predicador que yo les iba a hablar, ¿verdad? Se llama Paul Maguire. Es un predicador famoso. También él hace grandes estudios. Entonces, ¿verdad? Este hombre, ¿verdad? Cuando hubieron dos personas, él es americano, y hubieron dos personas, parece que es neoyorquino, hubieron dos personas que le presentaron el plan de salvación. Primero una pareja, ¿verdad? Unos esposos, pero no le presentaron el evangelio como está aquí. Oiga bien, no le presentaron el evangelio como está aquí. Pero la segunda persona, que era un vendedor de Biblia, esta persona le dijo así, tomó una Biblia, dice, y dice él en su testimonio, no sé bien lo que le voy a decir, la muestra que le voy a hacer. Dice que este hombre tomó la Biblia y iba manejando en un freeway. Pero dice que este hombre iba leyendo, pero no iba manejando el carro. Esto fue lo primero que a él lo sorprendió. Que tomó la Biblia, ¿verdad? Y seguía leyendo y el carro seguía corriendo. Entonces se va a poner a pensar, ¿verdad? Eso yo creo que lo sorprendió, ¿verdad? Que este hombre fuera leyendo y no fuera viendo por dónde iba. Pero el carro seguía corriendo. Ahora, encima de eso, ¿verdad? De que él estaba viendo, ¿verdad? Que este hombre, mientras que estaba leyendo, no estaba viendo por dónde era que iba y el carro seguía corriendo. Entonces, él partió de ese punto, de ese evangelio que le acabo de leer. Y le dijo, ¿te has dado cuenta de que tú eres un pecador? Y que si no te arrepientes, te vas a ir al infierno. Ese es el evangelio de la cruz, hermano. Y ese evangelio trae convicción de pecado. Amén. Ese evangelio es el que trae arrepentimiento a las personas, no otro evangelio. Entonces note bien, ¿verdad? Es difícil, es duro. Y quiere valentía para los que lo predican. Porque un cobarde nunca va a predicar el evangelio tal como está ahí. Jamás lo va a predicar así. Pero este hombre, yo lo admiro
Y yo digo, qué valiente que fue este hombre. Cuando le dijo a este otro hombre, ¿te has dado cuenta que eres un pecador? Y que si no te arrepientes, vas a ir al infierno. Y yo, se quiere valentía para las cosas. Pero ese evangelio es el que trae, como le digo, arrepentimiento. Amén. No hay otra forma, hermano. Nosotros no podemos predicar el evangelio si no lo predicamos de esa manera. Porque si nosotros no predicamos el evangelio, es posible que tengamos muchos seguidores, pero tanto nosotros como ellos vamos a ir al infierno por no haber predicado el evangelio tal como tiene que predicarse, para que de verdad crea convicción al corazón de las personas. Amén. 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 Así es verdad que es sumamente importante. Yo, como le digo, ¿verdad? Cuando veo ese evangelio, ¿verdad? Y digo, es que esta es la más forma. Amén. Así. Esta es la manera, porque ¿cómo le podemos decir a una persona, Dios te ama? Sí es posible que Dios le ame, porque dice que él ama al pecador, pero no lo va a tolerar, porque Dios no tolera el pecado. Amén. Amén. O dice que tolera el pecado. No. No. Dice que ama a la persona, porque es su criatura. Amén. Pero dice que lo que hay en esa persona, él lo detesta. Amén. Así es. Entonces, por eso es necesario que nosotros entonces le hagamos reconocer, le hagamos ver a la persona lo que este hombre hizo. Cuando le digo a esta persona, ¿sabías tú Amén. Así es. que eres pecador? Y que si no te arrepientes, tú vas a ir al infierno. No le predico más. Esa fue la gran predicación que este hombre le hizo a este hombre que se llama Paul McGuire. Así verás que es importante que usted tome conciencia de este evangelio, del verdadero evangelio, Amén. de aquel que trae convencimiento, de aquel que trae arrepentimiento a la persona, porque con esa palabra comienza, Amén. con que se arrepientan de sus malos caminos, porque ahora, verdad, como dijimos, verdad, que le hablen a uno de esa manera no es fácil. Tanto es difícil para el que lo hace, como también para el que lo recibe. Porque a quién le va a gustar que le digan, fulano, estás pecando, Amén. estás yendo en contra de los mandamientos de Dios. Porque es en contra de eso. Todo pecado va en contra de los mandamientos de Dios. Porque es él mismo el que dice que el hombre dice que guarde, el hombre dice que los guardare, vivirá. O sea, si nosotros guardamos los mandamientos, viviremos. Si nosotros pecamos, estamos pecando en contra de los mandamientos. Porque es ahí donde Él nos dice que no tenemos que hacerlo. Amén. Amén. Así es, ¿verdad? Que el Señor les bendiga. Amén. Que esta palabra, ¿verdad? Haya quedado en sus corazones, ¿verdad? Y el próximo primer día de la semana, va a caer domingo, seguimos hablando de lo que estábamos hablando. Amén. Amén. Pero esto era importante para que se estableciera, porque sentí, ¿verdad?, que era una necesidad que esto teníamos que saberlo y que tenía que establecerse en este lugar. Y sabemos, ¿verdad?, que muchas personas, ¿verdad?, lo van a ver y se van a dar cuenta, ¿verdad?, de lo que es el verdadero evangelio. Y que el verdadero evangelio no nos va a dejar excusar. Nos lo va a hablar de verdad, como tiene que hablarnos. ¿Por qué? Porque es necesario, porque nosotros lo necesitamos, porque tiene que haber cambios en nosotros para poder llegar a ser esos hijos de Dios. Amén. Porque nunca podemos decir verdaderos hijos de Dios, no, porque solo hay hijos Así de es. dos clases, o hijos de Dios O del temor. o hijos de Satanás. Así Y de seguro que nosotros no queremos ser hijos del otro, ¿verdad? es. No. Queremos ser hijos de Dios.